vamos a continuar la sesión en esta permanente lucha contra el tiempo que suponen todo este tipo de eventos. Así que si os vais acomodando, podemos empezar la mesa que tenemos ahora con el título de Experiencias en la co-creación de historias. Bueno, hay algo que me gustaría decir antes de empezar y antes de presentar a quienes nos acompañan en esta mesa, es que realmente esto de que todos estamos de acuerdo en que esto de co-crear es algo que está muy bien, que mola. Yo creo que poca gente en este mundo puede estar en contra de verbos que empiezan por co. O sea, hablamos de cooperar, de colaborar, hablamos incluso de comer, también importante, y hay algunos verbos que empiezan por co que nos obligan a desnudarnos enteros. Podéis pensar en la palabra o en el verbo que queráis, yo estoy pensando exclusivamente en co-crear, y es que efectivamente el ejercicio de co-crear de alguna manera obliga a hacer un trabajo de ir quitándonos todo de encima para poder trabajar juntos. Los que no hayáis hecho nunca un ejercicio de co-creación, no os preocupéis, esto no se trata de desnudarse en una sala de reuniones de una empresa, va de otras cosas, va de despojarse de prejuicios, va de despojarse de ideas preconcebidas, de predecir éxitos o fracasos, de prevenciones respecto al otro. De alguna manera podemos decir que co es el contrario, en este caso, de pre. Pero esto no es un campo de batalla tampoco. Aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Yo creo que al final la idea feliz que al final acaba de este trabajo es la ganancia de todos los que participan, y de eso es lo que vamos a hablar en torno a esta mesa o a estas sillas que tenemos aquí esta mañana. Quienes nos acompañan, que ahora os presentaré, se han desnudado ya en bastantes ocasiones, han jugado y personalmente creo que han vencido en este trabajo de conseguir que sus historias sean ya, en muchos casos, un ejemplo, un paradigma de la co-creación para todos. Tenemos en la mesa a Rubén Arribas. Rubén es director del Grupo Duende Comunicación y de la revista El Duende, y me ha dicho también que destaque que también dirige la agencia Eventos y Comunicación, la más chula. Tenemos a Aureli Morín. Aureli Morín es European Marketing Manager de Cocidos en Campofrío Food Group. Cocidos me refiero a productos embutidos cocidos, no a cocidos de garbanzos y sopas, que no hacen todavía, todo se andará. Tenemos a Elena Alti, al otro extremo de la mesa. Elena es la Head of Digital Marketing del Grupo Santander. Y tenemos a María Luisa de la Peña. María Luisa es subdirectora de Marketing Corporativo y Marca de Gas Natural Fenosa. Y finalmente a Fran Perea, también muy conocido por su participación como actor, como músico, pero también como empresario en el sector cultural y líder de muchos proyectos e iniciativas culturales de gran enjundia, como puede ser en su caso la recuperación de los teatros Luchana, de la recuperación del cine Luchana, conversión en teatros Luchana, entre otras cosas. No quiero detenerme en su peripecia personal porque tenéis perfectamente descritas sus biografías en el programa de este evento, pero sí querría empezar por algo que creo que es lo más importante: ir a sus historias. Y voy a hacerle a cada uno de ellos esa primera pregunta: ¿cuál es tu historia? María Luisa, ¿cuál es tu historia? Bueno, pues nuestra historia es Cinergia. Cinergia lo que hace es, a través de la producción de contenidos audiovisuales, transmitir a la audiencia mensajes de eficiencia energética y de ayuda para poder ahorrar, ¿no? Entonces, al final utilizamos el cine como plataforma para transmitir los mensajes que como compañía queremos trasladar de negocio, y también para mejorar nuestra reputación y acercarnos a la gente y a la sociedad, ¿no? Fran, ¿tu historia? Bueno, yo, como poníais, Caso Habana 7. Caso Habana 7. Yo he participado en un proyecto junto con Rubén, que está aquí a mi derecha, llamado Historias que Cuentan, que es pues hacer unas piezas audiovisuales a través de historias que le han ocurrido a las personas, historias reales, y que estaban capitaneadas por la marca Habana 7. Luego, aparte, mi historia, pues bueno, lo que tú has dicho, bueno, es un poco transversal, ¿no? A mí me buscaron por la parte, bueno, creativa, pero bueno, aparte también estoy metido por la parte empresarial, como has dicho, con Teatros Luchana y con Entradas y Más, y una serie de empresas que se dedican al sector cultural y que intentan siempre buscar en las marcas
pues, aliados que son muy necesarios a la hora de hacer un proyecto. Me dicen de la organización, antes de seguir con el turno, que no subáis los respaldos, por favor, para poder hacer más hueco en la sala. Creo que hay 2.000 o 3.000 personas acumulándose en la entrada y necesitamos que os apretáis un poco para que puedan entrar. Es que la llamada de esta mesa realmente ha sido verdaderamente portentosa. Rubén, has contribuido y has trabajado con Fran en una historia importante, que es la de Habana 7. Sí, Habana 7 historias que cuentan es un proyecto que la verdad es que tuvo una durabilidad que no es normal, ¿no? En los proyectos de marketing, pues estuvimos casi 5 años trabajando con el RON Habana 7 Club. Es un proyecto que empezó con unos principios muy básicos. O sea, nosotros lo que buscábamos al principio, a partir de un brief, pues era, bueno, cómo podíamos crear un proyecto cultural para Habana 7, ¿no? Entonces nos fuimos al arte de la conversación, o sea, en un mundo donde todo va tan deprisa y de los pocos caracteres, ¿no? Pues vimos que el arte de conversar, el juntarte en una mesa, el contar historias, pues era una cosa que era motivo de reivindicación, ¿no? Entonces, bueno, sí que a partir de ahí los mejores comunicadores eran los periodistas. Hicimos un homenaje a los periodistas durante 3 años, donde eran eventos de fotoperiodismo, periodismo de investigación, viñetismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en el que es verdad que ya el periodismo, pues después de 3 o 4 años, pues ya el proyecto nos pedía algo más, ¿no? Entonces Habana nos dijo, bueno, ¿cómo podemos llegar, bueno, pues ya no solo a los periodistas, sino a la sociedad en general, ¿no? Entonces creamos el proyecto que era, todo el mundo tiene una historia que contar, ¿no? O sea, todo el mundo puede contar una historia, todos tenemos una vida de película, simplemente hay que poner la cámara en su lugar. Y creamos un proyecto donde cualquiera podía mandar una historia, en este caso a Fran, a Cobeaga o a González Sinde, podían elegir, le mandaban la historia y ellos seleccionaban luego la historia de la que querían contar a través de un corto, que fue la ópera prima de Fran. Bueno, Ángeles Sinde se fue más por animación y Cobeaga pues hizo un corto además que están poniendo ahora por el tema del bullying y demás, ¿no? Y ese fue un poco el último capítulo de Historias que cuentan. Aureli Morín, Campofrío, Pues historia. sí, nuestra historia. Nosotros desde el mundo de cocidos o de la charcutería nos metimos pues en una obra de teatro, ¿no? Al final, a raíz de las campañas de Navidad, en este caso de Hijos del Entendimiento, desde una pieza audiovisual que todos vimos, el proyecto se fue ampliando gracias a distintas agencias, lógicamente, en co-creación, cada uno aportando una visión, y esto pasó a hacer el story doing, pero en este caso en una sala de teatro, pasando la realidad. Hijos del Entendimiento fue un hito, además, yo creo, dentro de lo que es el mundo de la comunicación y de la creación de Story Doing, por lo que supuso, luego hablaremos un poquito más. Pero pasamos a Elena, en el Banco de Santander, tu gran historia, que además, por cierto, me acabas de confesar que fue especialmente compleja. Sí, sacar adelante fue compleja, sí, nos costó sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, la historia es o nuestra historia es cuanto más allá del dinero, y es la ambición del Banco Santander por conectar con un público que para un banco es tremendamente difícil o casi inexistente, que es el público joven, ¿no? Los millennials. Entonces decíamos, oye, ¿cómo podemos paquetizar un posicionamiento, una propuesta de valor que realmente responda a lo que ellos necesitan? Y fue la primera vez que el banco, bueno, pues, redefinió su forma de hacer las cosas y utilizó una estrategia de contenidos para llegar a ese target, ¿no? Y no vendiendo lo que nosotros pensamos que podían necesitar, sino primero escuchándoles, preguntándoles y a partir de ahí paquetizando un producto y un servicio que realmente respondiera a lo que ellos necesitan en su día a día para progresar, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional. Y bueno, fue realmente un proyecto de co-creación, porque no solo fue producto de relación más o menos ordinaria que tenemos cliente-agencia, agente-cliente, sino que hubo muchos más players y cómo se paquetizó ese concepto, ese posicionamiento, fue muy rico. Bueno, estas son las historias que nos vienen hoy a contar y sobre esta base es sobre lo que vamos a profundizar para ir entrando un poquito más en lo que es la técnica, por decirlo de una manera, de la co-creación. La primera pregunta que se me ocurre la pongo en común para que cualquiera de vosotros pueda contestarla.
es relativamente sencilla. ¿Cómo es posible poner de acuerdo al mundo corporativo, al mundo de la empresa, normalmente serio, con muchos límites que no debe traspasar, por razones de cultura, por razones de estrategia comercial, de ventas, etcétera, etcétera, con el mundo de la autoría, supuestamente más libre, más fantasioso, con ganas de hacer cosas disruptivas? ¿Cómo es posible crear esa comunión en un proceso creativo? Sí, sí. Yo creo que lo primero cada uno se tiene que respetar, ¿no? Dentro de su ámbito tienen que confluir las visiones y saber quién es quién, qué puede aportar cada uno, ¿no? Es verdad que las empresas, bueno, tendemos a hablar de producto, o es lo que se quiere o no, porque el propósito va evolucionando y poco a poco queremos contar más cosas que interesen a toda la sociedad. Y ahí las agencias son el mejor acompañante, ¿no? para ayudarnos a trasladar estas barreras y no quedarnos en algo que es realmente superficial como el producto. Fran, querías... No, yo quería decir que sí, que efectivamente es fundamental tener un buen interlocutor, ¿no? Porque el interlocutor facilita que se elimine el prejuicio, ¿no? Que existe de un bando hacia otro, digamos, ¿no? que yo creo que es uno de los hándicaps más fuertes que nos encontramos o que te encuentras en el proceso creativo, ¿no? El prejuicio, ¿no? Tú lo acabas de incluir en la pregunta, ¿no? El mundo artístico, más creativo, más en el aire, el mundo empresarial, más tal, ¿no? Creo que no, que hay gente dentro de ambos campos que se pueden entender perfectamente, pero hace falta un catalizador. Y ese catalizador pues son gente, agencias, me refiero personalmente porque yo he trabajado con El Duende y lo hacen muy bien, que son gente que tienen esa sensibilidad creativa y esa parte más corporativa, más empresarial, ¿no? Pero efectivamente, al final yo creo que es una cuestión de eliminar el prejuicio. O sea, que eso facilita mucho las cosas, porque al final muchas veces estamos buscando exactamente lo mismo, que es llegar a la audiencia. Yo estoy con Fran, ¿eh? Y es algo, ¿no? No es tan diferente. Al final los objetivos son los mismos, lo que pasa es que lo que se diferencia son los cómo, ¿no? Y al final lo que tienes que hacer es poner en el centro a ese cliente, a esa persona, a ese consumidor, como queramos llamarlo, y pensar qué es lo que necesita. Al final todos necesitamos contar una historia y que esa historia nos lleve a un sitio, ¿no? Y que cree confianza, cree engagement, o sea que al final es ponernos de acuerdo en el cómo vamos a llegar ahí, pero al final todos vamos de contar historias y que esas historias sean creíbles, ¿no? Sí. Y relevantes. Sí. Sí, yo creo que las marcas se han convertido en los grandes mecenas de la cultura, sobre todo en cultura. Yo en los 20 años que llevamos con la revista El Duende o con la empresa, hemos siempre trabajado con marcas. O sea, siempre nos hemos apoyado en las marcas y eso nos ha permitido hacer proyectos culturales y a su vez apoyar la cultura, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las marcas son los grandes aliados y que además tienen un know-how muy importante, ¿no? O sea, en nuestro caso es la fusión del periodismo también con el marketing y genera proyectos también muy diferentes, ¿no? Pues, trabajar en una cosa de arte con Absolut, pues desde luego lo que vas a conseguir es mucho mejor que tú solo, ¿no? Porque Absolut es una referencia en arte contemporáneo en todo el mundo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que al final, o sea, lo importante, como decía Aurelie, es una visión compartida. O sea, que no cada uno tenga una visión diferente, sino esa visión compartida. Y yo creo que es como en una relación, ¿no? Que al final lo importante es el equilibrio. Y cuando la mujer manda demasiado, se convierte en una relación tóxica, y cuando el hombre manda demasiado también, ¿no? Y yo creo que lo difícil ahí es que cada uno aporte lo suyo para que al final el producto resultante sea el mejor. No, lo habéis puesto muy bonito, idílico, pero no me lo creo. O sea, me veo la escena en despacho en una gran compañía en donde se tiene una sala de reunión extraordinaria lleno de aparatos de todo tipo. Entonces se abre la puerta, aparecen los directores de marketing, los directores de digital y aparecen los creativos o la gente de la agencia que va a intermediar en todo este proceso. Entonces todos se sientan ahí, todos se quieren, todos se aman, todos se besan y al final acaba una historia. Pues no me lo creo. Yo estoy seguro que hay obstáculos también en esa relación que hay que superar. Y a mí me gustaría que me contarais la parte mala ahora que no nos escucha nadie. Hombre, al final tienes que ceder, ¿no? O sea, todas las partes ceden, ¿no? Lo importante es saber
que sacrificas y que no, ¿no? Y que, por supuesto, siempre va a haber una parte que tenga que ceder un poquito más, que normalmente es la parte que menos dinero tiene. Es así, pero bueno, también tienes que poner en la balanza, decir, bueno, a mí, mira, a mí me pasó concretamente, yo tuve que, cuando estábamos en el proceso de selección de historias, yo seleccioné 3 historias y 2 de ellas fueron, entre comillas, conflictivas. Pero bueno, es que tenía otra. O sea, ¿no? Como decía Groucho Marx decía, no, si no te gustan mis principios, no te preocupes que tengo otros. Pues, o sea, quiero decir, al final es una cuestión de saber pivotar, ¿no? Y decir, bueno, pues pivoto y me adapto. Si al final el objetivo es contar una historia y contarla bien, a lo mejor no es tan importante que sea esta que yo quiero, a lo mejor es esta y nos podemos adaptar, ¿no? Sí, es verdad que como persona, mi trabajo estaba a caballo entre, en este caso, Habana 7 y el trabajo de Fran, ¿no? Entonces, es verdad que las marcas huyen del conflicto. Yo creo que eso es algo que también, bueno, que se puede mejorar, porque al final lo más importante de un proyecto es la credibilidad, ¿no? Entonces, bueno, es normal porque una marca tiene mucha responsabilidad y hay un miedo, pero las buenas historias tienen un conflicto todas. Entonces tenemos que entender que el conflicto es bueno, que no pasa nada y que en ese sentido yo sí que creo que hay que nuestra responsabilidad es trabajar para que esa marca pues adquiera credibilidad, entre en el conflicto y sea más arriesgada, ¿no? A la hora de, si haces un proyecto de teatro, por ejemplo, pues tienes que conocer el mundo del teatro y tienes que asumir ciertos riesgos y ciertas libertades con los artistas y con el mundo también al que en este caso estás trabajando. Esa es la parte que me ha faltado a mí completar, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Que Bueno, hay hemos escuchado a la parte cedente, claro, los que ceden normalmente. Desde la empresa cedéis también, habéis tenido que ceder, ¿y en qué? Sí, claro. A Se ver, cede. Se cede mucho. Siempre cedemos. O sea, yo creo que lo importante, o sea, es confiar también en la agencia y aunque a veces no veas las cosas de la misma manera, tener paciencia, darle su espacio, que tengan tiempo para desarrollar quizás a veces su apuesta y luego siempre habrá tiempo, ¿no? de valorarlo, de rectificar o de reconvertir ese producto, pero confiar a priori, no desconfiar a priori, ¿no? Ceden más ellos que nosotros, o por lo menos en mi experiencia, pero yo creo que al final eso sale porque ese proceso de co-creación lo haces en común. O sea, no confías o delegas, sino que es un trabajo en equipo absolutamente. O sea, esas decisiones se toman no en Agile, pero casi, y son de consenso entre todos, ¿no? Y luego, tremendamente importante, que antes de empezar el proyecto tengamos todos muy claros los objetivos, los KPIs que pones encima de la mesa. KPIs que tienen que ver con criterios o con variables de marca, con variables de negocio. Tú tienes un business case encima de la mesa, que es lo que al final van a hacer que ese proyecto sea exitoso y que a ti no te digan ahí tienes la puerta, ¿no? O sea que, y la parte más creativa, la parte que te ayuda a definir ese storytelling, también tienes que ser muy consciente que al final esto tú tienes o necesitas que traccione a nivel comercial y que ese engagement que tú tienes con el consumidor tiene también otros objetivos, ¿no? Por supuestísimo, de marca, de relación, de credibilidad, de confianza, pero neto, yo quería vender la cuenta 123 Smart. Pues yo creo que cedemos mucho, nosotros cedemos un montón, visto lo visto, pero yo creo que hay dos cosas. Hay la parte interna, cuando tenemos que vender internamente que vamos a hacer una obra de teatro en este caso. Entonces, a la empresa a lo mejor dentro no parece tan evidente. Y luego en la parte de hijos, cuando estuvimos trabajando todos, lógicamente hacíamos un call to action, ¿no? Entonces los consumidores estaban entrando también en la ecuación, mandaban sus historias y el director tenía que adaptarlas. Y entre el momento en el cual se lee el nuevo guión o cómo se mueve, uno se lo imagina de una forma y hay que confiar porque realmente no lo veíamos. O sea, estábamos con unos nervios tremendos de esto ya se nos va. Y al final no fue así, o sea, las cosas han fluido mucho mejor. O sea, pero es la confianza en los partners con los cuales estamos trabajando. En los procesos de co-creación normalmente intervienen 3 partes.
Luego hablaremos de otras que no suelen estar tan visibles, pero que también están ahí. Y eso me lo va a contar luego Elena, pero no nos anticipemos. En los procesos de co-creación normalmente siempre hay tres partes. La empresa, en este caso la marca, el autor, el que realmente pone sobre papel o sobre pantalla o sobre un escenario esas ideas mágicas, pero luego también está la agencia. Rubén, tú que perteneces a ese mundo de la agencia, ¿cuáles crees que son los valores que aportan este proceso? Sí, bueno, en este caso sí que, por ejemplo, a mí lo que como me gusta definirme es como creador, ¿no? O sea, más que director o CEO o lo que sea, es como creador, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la labor de la agencia es siempre, bueno, defender esa creación y estar siempre intermediando entre el cliente y, en este caso, también los artistas, ¿no? Para mí, en un proyecto, o sea, es fundamental que puedas, o sea, el hecho de que el cliente vaya de la mano, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, que puedas ir de la mano con el cliente, que puedas que puedas sumar energías y que puedas al final crear, pero siempre dirigido a algo, ¿no? O sea, lo que no podemos olvidar es que nos dirigimos siempre a algo o a alguien, ¿no? Y ese va a ser el espectador que va a ver tu corto, el lector que va a leer tu revista, y ese es el foco que nunca se puede perder, ¿no? Y desde el punto de vista de la empresa, ¿podríais trabajar si no hubiera una agencia intermediando en el proceso? ¿O pensáis que sería una solución ir directamente al creativo? Yo no creo. Creo que las agencias son esenciales porque traducen, ¿no? Creo que en el proceso hay muchos traductores, entonces, claro, el mensaje a veces se puede distorsionar con la cantidad de gente que esté, ¿no? Pero normalmente, por eso es importante estar todos en la misma sala, pero que las agencias hagan esta labor, ¿no? De explicar luego a los demás qué es lo que se busca al final, el objetivo último. No, las agencias a día de hoy son importantes, sobre todo por los perfiles que tenemos en los clientes y los recursos que hay, ¿no? Pero al final los modelos están cambiando, el modelo de agencia está o tiene que cambiar, los modelos, los equipos que están dentro de los clientes también se tienen que o se están redefiniendo y son perfiles mucho más mixtos, ya no son tan puros. Yo me dedico al B2B, es todo mucho más mezclado. Entonces, a día de hoy, hablando en mi caso, por supuestísimo que la agencia aporta muchísimo valor, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el posicionamiento estratégico, pero con esa redefinición de modelos, ¿quién te dice a ti que en un medio plazo no puedas directamente ir a ese proveedor de storytelling o de contenido? Sobre todo también porque están redefiniendo los modelos de los publishers, ¿no? Entonces, al final, de un modelo de venta por publicidad estás pasando a un modelo de suscripción y al final ese contenido tiene un valor ahí fuera, ¿no? Y bueno, pues va a ir evolucionando y esa relación que hay entre los partners va por necesidad tener que cambiar. Sí, yo también creo que a día de hoy las agencias son totalmente necesarias. Creo que desde la creación todavía se tiene que dar un paso para poder hacer esa integración vertical, pero también creo que esa integración vertical es la tendencia. O sea, lo hemos visto en las grandes empresas y las grandes marcas de referencia, ves a Zara, a Coca-Cola o a Apple. Al final, lo que les permite ofrecer una experiencia completa a sus clientes es esa integración vertical. Y yo creo que los creativos cada vez irán asumiendo ese papel, pero como comentaba ella, al final tienen que adquirir perfiles preparados, igual más mixtos, más polivalentes, y ir poco a poco en ese crecimiento, ¿no? Porque es algo difícil. Yo creo que como agencia lo que nos falta y lo que tenemos que luchar todavía mucho es que se valoren esa creación y esas ideas, ¿no? O sea, creo que en el sector a veces sí que es verdad que toda la parte bueno, pues en esa relación que se establece, están poco valoradas todavía las ideas y esa creación que trabajamos en muchas agencias y que muchas veces no se valora. Cuando ponéis ideas encima de la mesa de las compañías, de las empresas, ¿habéis notado que a lo largo de los últimos años haya podido producir un cambio en el sentido de que cada vez hay menos temores, cada vez se asumen mayores riesgos o todavía no estamos en ese estado? Pregunta que te hago, Rubén, y que te hago a ti, Fran.
Bueno, yo creo, veo un problema fundamental, sobre todo en esa relación directa, que es que ya lo hablábamos, se habló mucho en el foro del año pasado, el Foro Cultura Empresa del año pasado, que es que la marca normalmente, o sea, el creativo va con su idea o va con su abanico de ideas y la marca tiene la suya y es muy difícil que se baje del carro, ¿no? Entonces ahí hay un primer conflicto que siempre se suaviza gracias a un aliado, ¿no? Por eso creo que es muy importante la figura de la agencia, llamémoslo como quieras, pero un aliado que genere confianza en todo el proceso, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente siempre me sirve. Yo me he sentado directamente con marcas, buscando dinero, financiación para proyectos del sector cultural. Y casi siempre tienes que, en algún lugar, en algún punto del proceso, tiene que haber alguien que no sea el jefe, que suavice la acción, ¿no? Y que genere confianza al creativo. Hay un problema con los proyectos culturales, artísticos, que es que, o sea, cuando tú vendes pan, el pan lleva masa madre, lleva cereal, tal, pero es pan, ¿no? Quiero decir, ya sabes cómo sabe, más o menos. Puede haber un margen de error entre el sabor de un pan de otro, yo qué sé, pero ya sabes que el pan de centeno pues, es oscuro y que se ve de esta manera. Cuando estás con un proyecto creativo no sabes, o sea, estás trabajando sobre un futurible todo el rato. Entonces, para mí es muy necesario tener siempre alguien que te genera confianza en todo el proceso, porque si la marca te está poniendo obstáculos y tú estás creando sobre algo que no existe, al final dices, esto va a ser un desastre, genera desconfianza y eso lo que produce al final es conflicto en el proceso, ¿no? Falta de entendimiento, tal, y al final falta de acuerdo y total. Entonces, es fundamental que haya un intermediario, bajo mi punto de vista. Sí, yo creo que la labor fundamental de una agencia es tener empatía con todo, ¿no? Mira, yo tengo una anécdota que nos pasó en un festival de música que tocaban Los Planetas, bueno, un festival que organizamos también para una marca, y en este caso era un tabaco, o sea que todo se ponía difícil. Y entonces acabaron peleándose los del grupo de los planetas, con los de la sala, con los del sonido, es decir, porque cada uno tiene sus problemas, ¿no? Y nosotros pues estábamos en medio, con mi socia que es muy bajita, entre unos, entre otros. Bueno, es simplemente una imagen que me ha venido del trabajo que hacemos las agencias, ¿no? Que es muchas veces pues, tener que comprender, por supuesto, el lado artístico y cultural de Fran y, por supuesto, a la marca, ¿no? Que la marca también es que tiene unas necesidades y tiene unos números que tiene que cumplir, ¿no? Volviendo a las historias del principio. Iba a decir más, perdona, y ya termino, que hay, y yo sigo echando de menos, agencias como ellos, por ejemplo, que sí están muy vinculados con el sector cultural realmente, ¿no? El sector cultural, teatral, tal. O sea, se echan de menos y a la hora de los creativos buscar el link para llegar a las marcas, nos cuesta, ¿no? Nos falta esa agencia, esos interlocutores que faciliten ese camino. Y ya está. Vale. Animo a la gente a que se embarque en este tipo de historias. Bueno, les animamos dentro de un rato que hablen, pero por el momento vamos a seguir. Voy a hacer un par de últimas preguntas y pasamos al diálogo para que quede tiempo para profundizar en esto. Hablábamos antes de Cuantos, del Santander, de Hijos del Entendimiento, de Campofrío, de Sinergia, de Gas Natural. Grandes proyectos que han, insisto, creado una ruta por la que seguir, pero a mí me gustaría que habláramos ahora de resultados. O sea, cada una de vuestras campañas realmente, más allá de lo que pueda tener como valores de ejemplo, de transmisión de puntos o de vista importantes, en fin, lo que sea, más allá de eso para vuestro negocio, ¿qué significaron? Empezamos por ti, Elena. En mi caso, gracias a Dios, fue un caso de éxito absoluto. La campaña el proyecto se lanzó en el mes de mayo y se definieron los objetivos comerciales a cierre de año y a cierre de año esos objetivos se han multiplicado en un 310%. O sea que a nivel tracción comercial ha funcionado estupendo. El tema encajó y el cómo lo lanzamos también. Y luego, algo que hemos visto, no tan inmediatamente, pero sí a lo largo de los meses, que el objetivo del proyecto era llegar a un público joven, ¿no? No les gusta que les llamen millennials, pero lo que ha hecho es afectar a los valores de la marca
360. O sea, hemos afectado a atributos de la marca que no solo afectan a los millennials, a la gente joven, sino que afectan a todos los consumidores del banco, ¿no? Entonces, esos atributos de cercanía, de confiabilidad, etcétera, etcétera, han permeado también en, no sé, gente de horquilla 40-55, ¿no? Que era un poquito más difícil porque ni el lenguaje era para ellos, ni era una campaña que lo habríamos lanzado en medios masivos, exclusivamente en canales digitales, todo video on demand, o sea, dices, ¿cómo conectaron con ello? ¿No? Pero conectaron de otras maneras, hubo mucho boca-oreja, nos ha parecido, bueno, estupendo, pero no era el objetivo, o sea que bien, bien. Bueno, fantástico. ¿Hijos de entendimiento? Bueno, los resultados también fueron muy buenos. En Hijos de Entendimiento generó muchísima conversación, tanto a nivel de la sociedad, de la gente que habló de ellos, los fans también de que sea de Michelle Jenner o de Adrián Lastra estaban empujando y además nos permitió generar muchísimo PR a nivel de repercusión en medios ha sido enorme. Entonces, hace todo el proyecto muchísimo más grande con un feedback muy positivo de las personas, lo cual anima mucho también a reproducir este tipo de acciones o de eventos. Elisa, Sinergia. Sinergia, la verdad es que también estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido. Las 4 ediciones que llevamos hemos obtenido más de 83 millones de visualizaciones. El año pasado, en 2017, fuimos el vídeo de marca más visto en YouTube. Tenemos más de 100.000 seguidores en nuestras redes sociales de cine. Ha aumentado la conversación en eficiencia energética desde que llevamos a cabo el proyecto de Sinergia en un 13,5%. Y sobre todo, además de esta notoriedad que sí que alcanzamos al final en el mercado y en la sociedad, lo que nos permite es acercarnos más a la gente. Sí que vemos que nuestros atributos de marca varían. Somos la compañía del sector energético que mejor es percibida dentro de las grandes, sin entrar a los pequeños players, y realmente pues, desde los negocios nos dan un feedback muy positivo porque es una herramienta de captación, de fidelización y facilitar la labor comercial en aquellas zonas como por ejemplo el País Vasco, en la que antes pues, se conocía mucho menos la marca. Señoras, señores, acabamos de descubrir que la cocreación funciona. Bien. Por lo menos para las empresas, y estoy seguro que para quienes también se involucran en el proceso, agencias y creadores también, en todos los terrenos. Hay una pregunta una cosa, sí. Y además los éxitos los celebramos, o sea, funciona, co-creamos juntos, y si la cosa funciona también lo celebramos juntos, ¿eh? Sí. O sea, que no solo es para la parte ardua y tal, sino, oye, si la cosa funciona, el éxito es compartido y nos preocupamos mucho de que así se perciba por parte de todos los que han participado, han sido parte del éxito de lo que teníamos encima de la mesa, ¿eh? Un momento importante en este proyecto que estamos hablando fue cuando nos llamaron que habíamos ganado el Grand Prix en Cannes, ¿no? Con entertainment, ¿no? Con content. Y bueno, pues aquello fue un subidón, y a recogerlo, pues por supuestísimo salieron la parte creativa, salió la agencia, salió el realizador, salió Quique Maillo, salió los producers, o sea, compartimos el momento porque era un momento de todos, habíamos puesto mucho tiempo, muchas ganas, mucha ilusión, incluso lloros ahí, y era resultado del trabajo de todos, o sea que sí funciona. No te voy a preguntar quién paga la cena cuando no funciona. Vamos a dejarlo ahí. Estamos en un foro de cultura y empresa y es casi obligado a haceros una pregunta a todos los que estáis en esta mesa. ¿Es realmente rentable para las marcas trabajar con el mundo de la cultura? ¿Es una pos? ¿Es una apuesta todavía no muy clara de futuro? ¿O realmente hay una rentabilidad en trabajar con la cultura? Empiezo por ti, que te tengo más cerca. Vale, bueno, para nosotros el cine y la cultura es una plataforma perfecta para transmitir los mensajes de negocio. ¿Por qué? Porque es súper bien percibida por la gente. A todo el mundo le encanta el cine, el 79% de la población ha ido al cine en el último año. Es la segunda iniciativa cultural
que más gusta a la gente. Entonces es mucho más fácil transmitir un contenido a través de una plataforma como el cine o la cultura que a través de otra serie de plataformas que están en el mercado, que se alejan mucho más de la población y a través de las cuales es mucho más difícil transmitir contenidos, ¿no? Entonces a nosotros nos funciona perfectamente. Para mí es rentable seguro, pero sobre todo por la credibilidad que coge la marca, no a lo mejor tanto en números, que estamos hablando de historias, ¿no? Y de emociones, entonces sí que hay una tendencia a cuantificar mucho todo, pero la cultura lo que te aporta son valores que a lo mejor son intangibles, pero que son, yo creo, importantísimos para una marca, ¿no? En el caso de Havana 7 historias que cuentan, era la primera vez que un alcohol homenajeaba al mundo del periodismo, a los periodistas, al mundo de la comunicación. Claro, eso le trajo un retorno de inversión brutal, o sea, por ahí adquiere una rentabilidad muy grande, ¿no? O luego con los cortometrajes, pues también tenemos que tener en cuenta lo que cuesta hacer un anuncio o una campaña con las agencias y demás, y en este caso, pues con un presupuesto bastante pequeño, conseguimos hacer 3 cortometrajes, que eran 3 piezas creativas, pensadas en la marca, con la marca y con los valores de la marca, y bueno, pues en este caso yo creo que invertir en cultura es rentable seguro. Aureli. Sí, yo creo, sí, es rentable, o no sé si rentable es la palabra adecuada, además no me gusta mucho, pero creo que realmente permite a las marcas ser más humanas, más parte de la sociedad, les permite, la cultura es la única forma, o sea, es el reflejo de la sociedad, de todos, marca en la historia, marca en un tiempo, y creo que es la mejor forma de hacer que el mensaje cuaje, baje, que no seamos tan distantes, que seamos todos partes de un todo, con unos mensajes y con la voluntad de transmitir y de decir cosas que interesen a todos, al margen de rentabilidades además, porque creo que el mayor reto es hacer que seamos creíbles, relevantes y que seamos parte de la sociedad, ¿no? Unos extraterrestres ahí que vienen a invadir cuando estamos viendo la tele, ¿no? O sea que realmente es hacernos un poco más cercanos, más humanos. Elena. Sí, yo creo que es rentable, pero yo creo que la relación de la cultura y las marcas o las empresas no es nada nuevo. O sea, ha existido desde siempre. Yo creo que lo que está cambiando ahora es el tipo de relación que tienen esto. O sea, antes nosotros, las marcas, las compañías, apoyábamos la cultura con mancha. O sea, es decir, les patrocinábamos, aplicábamos nuestro logo, etcétera, etcétera. Y esa relación, por necesidad de las compañías y de las marcas, tiene que cambiar, ¿no? Tenemos la relación que queremos construir con nuestras audiencias está cambiando porque el mercado está cambiando y la cultura es algo está cogiendo mucha importancia para hacer que esa relación sea útil, sea creíble, sea confiable. Entonces, la relación seguirá estando porque siempre ha estado ahí, pero las reglas del juego están cambiando y tienen que cambiar aún más. Hay muchos ejemplos de cómo marcas, yo que sé, Lego de Movie, ves ahí cómo se ha metido en toda la industria del cine, la música, bueno, se han hecho millones de cosas con música, ¿no? Y todo eso también está evolucionando. Hay un futuro magnífico. Un apunte, quiero decir, creo que hay un futuro magnífico, efectivamente, y yo creo que todavía hay que empujarle un poquito a las marcas, creo, para que no lo tomen como un evento, ¿no? O sea, que el acto cultural o el acto que apoyan no sea un evento, sino que sea un proyecto que perdure, ¿no? en el tiempo, ¿no? No una obra de teatro, porque no sea la obra de teatro 2 días y punto. Lo tomo como un evento, me gasto el dinero en construir una escenografía, no sé qué, no sé cuánto, y luego esto al día de los 2 días lo tiro, ¿no? Sino que eso luego pues, pueda tener una vida útil y que sea, bueno, pues que tenga una posibilidad de exhibición, etc, etc, ¿no? Lo mismo en el cine, tal. O sea que yo creo que Sinergia en ese sentido lo han hecho muy bien, porque es un proyecto que se exhibe en festivales, se exhibe en televisión, etc, etc, ¿no? Yo, por ejemplo, con Havana sí eché de menos que luego, después del gasto de energía, dinero, tal, de pronto es algo que una vez se han conseguido los objetivos de marca, desaparece. Y luego, pues bueno, son proyectos que
bueno, hablando si quieres bueno, por no hablar del mío, ¿no? Pero el de Borja o el de Ángeles, ¿no? Son proyectos que pueden tener una vida en festivales, que pueden tener luego una exhibición posible, más allá de llevar el cartelón de la marca. Cuando yo trabajaba en la radio hace muchos años, cuando no sabíamos cómo terminar un programa, abríamos los micrófonos al público, a los oyentes, para que sobre un tema hablaran de lo que quisieran. Yo creo que ha llegado el momento, a este moderador se le han acabado casi las preguntas. Preguntas, allí tenemos al fondo, allí. Gracias. Es más una reflexión por el modelo de negocio de gestión. En la empresa normalmente externaliza la actividad publicitaria en la agencia de comunicación. Y la agencia de comunicación es la que tiene el contacto con el creador. Entonces hay una especie de divorcio entre la empresa y el creador. No sé si me... ¿Sí? Y sigue. Entonces, casi siempre el creador no puede acceder a la empresa directamente, sino a la agencia de comunicación. Hay una especie de divorcio y como una especie de alejamiento de la realidad, porque la empresa viene un poco así en plan, tú te encargas de esto y luego hablamos de resultado. Chao. Entonces, cuando el creador quiere entrar a la empresa, tiene que hacerlo a través de la agencia de comunicación. Un poco reflexión, un poco si eso es así, cómo se puede salvar eso y que haya una comunicación directa entre el creador y la empresa. Tú dijiste antes algo, María Luisa, en ese sentido, muy interesante, sobre el cambio, digamos, de cómo tendrían que ir los creadores ganando posiciones para asumir un nuevo rol, ¿no?, en esta relación. Sí, o sea, en nuestro caso participamos con la agencia en la selección del creador. O sea, yo creo que en el momento actual no es cuestión de imponer nada a la agencia. Mira, quiero trabajar con este creador sí o sí, porque igual entre ellos tampoco tienen feeling y es importante que ese feeling exista, pero tú sí puedes decir, mira, me gustan, ¿no?, me gustan esta persona y esta persona, me gusta este, ¿no?, creador, este otro creador, ¿cómo los ves? Al final haces una valoración conjunta y eliges entre los dos. Y yo creo que eso es lo mejor, porque así la empresa está contenta y también a la agencia no le estás necesariamente ¿no?, imponiendo un creador con el que igual no tiene feeling, ¿no?, que el feeling es fundamental. Bueno, creo que en este caso, bueno, que es muy habitual también saltarse a la agencia, que es algo que vivimos día a día y que era a lo que te referías, ¿no?, de saltarse a la agencia, que a mí me parece bien porque el cliente, lógicamente, también tiene libertad de poder hacer en sus proyectos y al final de su presupuesto, ¿no? Hombre, para mí lo ideal sería que tú aportaras un valor como agencia a ese creador o a esos creadores y un conocimiento conociendo a la marca y conociendo al creador, ¿no? Es lo que he comentado un poco antes. Pero, por supuesto, que una marca puede hacer un proyecto contigo y luego puede hacer una cosa con un creador directamente y me parecería bien. Tenemos ahí otra pregunta, aquí. Y al fondo también, aquí, esta primera, ahí. Bueno, buenos días. Era con respecto a tu última pregunta de la rentabilización, digamos, de estas conexiones. Me preguntaba si en torno a esto, eso determina el tipo de acercamientos o alianzas con las diferentes disciplinas. No solo, digamos, hablar, ok, me acerco al cine, que creo que ya María Luisa tocaba ese asunto. Si hay algo detrás, ¿verdad? El por qué me acerco a X o Y creador o en torno a qué o Y disciplina. Y lo apunté. También respecto al último tema que tocaba Fran, que yo lo he pensado ese boom, ¿verdad? Que a veces se hace como una conexión con un creador, se tira un flash ahí, un fuego artificial y que se desaparece. Personalmente no sé si eso es realmente la parte del compromiso de la marca que tenga en esa acción y lo que vinculándolo con las ponencias pasadas, de esa credibilidad realmente del discurso de la marca y su relación con, ¿verdad? Con la creación. Exacto, con la creación y ya. Bueno, si quieres, en fin,
Efectivamente, yo creo que las marcas o la relación de las marcas, decía Elena, que viene de muy antiguo, y yo creo que está eso muy relacionado o bien con el spot publicitario o bien con el evento. Entonces, yo creo que es muy interesante y que sería muy enriquecedor para el discurso, y ponía el ejemplo de Cinergia porque me parece que sí han conseguido que los proyectos duren en el tiempo. Me parece mucho más interesante que duren, que se acerquen al mundo de la cultura, no con la intención de hacer tirar un cohete, sino con la intención de construir un camino junto a creadores, junto a, pues, bueno, a una idea, ¿no? Yo creo que hay miles de asideros posibles, ¿no? En fin, en las manos de todos está, quiero decir, que podamos hacerlo y podamos seguir construyendo. Yo creo que sí que hay una forma nueva de relacionarse que está surgiendo en estos últimos años. Las marcas, bueno, hay muchas marcas, pues las marcas de alcohol, de mal, que no encuentran manera de publicitarse y han encontrado ahí un nicho interesante dentro de la cultura. Bueno, pues yo creo que siempre que se use con cabeza, pues es interesante, porque al final, como decía antes, al final todos tenemos el objetivo de llegar a nuestras audiencias y si es con entendimiento, pues mejor. Pues yo, fíjate, Fran, que ahí discrepo un pelín, porque efectivamente tienes que ser coherente. Si tú has decidido que quieres definir tu posicionamiento, unos objetivos en base a una relación con la cultura, independientemente de cómo quieres entenderla, tienes que ser coherente con eso. Más allá de que las acciones concretas sean más largas o menos largas en el tiempo. O sea, ¿por qué tiene que ser mejor, más relevante, más eficiente que una determinada acción dure 2 días o 2 meses? Lo que es importante es que a largo plazo tu planteamiento, tu posicionamiento, el por qué esos objetivos se construyan en el tiempo coherentemente, con una acción o con 20. Sí, claro, eso es desde el punto de vista de la marca. Sí, hablo desde ese punto de vista. Como estamos hablando de las dos partes, yo estoy en la otra también. Sí, por eso que digo, yo ahí en ese punto... Para mí es mucho más interesante que si yo voy a hacer una obra de teatro que, pues que conlleva organizar muchas cosas, pues que yo luego pueda tener capacidad y apoyo de la marca, por parte de la marca, de capacidad de exhibición o de darle una vida a ese proyecto para que luego la gente, pues los actores, los técnicos que están trabajando en esa obra de teatro, no sé qué, pues puedan comer ellos, ellas y sus familias durante, en vez de 3 días, 1 año. Quiero decir, porque al final... Y a nivel de marca yo creo que eso también genera una consistencia y el asociarte con unos valores propios de forma duradera en el tiempo. Yo creo que construye una marca más fuerte si el proyecto es más largo. Y a nosotros nos viene muy bien porque hay gente que a lo mejor se va a acercar al teatro porque hay una marca en la que confía detrás. Y, oye, pues, mira, en esta función colabora Campos Frío. Qué bueno, en la campaña que hicieron, joder, pues me voy a acercar porque seguro que es algo bueno y algo de calidad. ¿No? En fin, eso yo creo que alimenta y que podría ser muy útil. Tenemos también, por ir ganando tiempo, Marcos de Quinto al fondo. Sí. No, un comentario. Cultura y marca se relacionan desde hace mucho tiempo. Lo importante es saber que básicamente hay 2 maneras de relacionarse. Una es cuando la marca se pone al servicio de la cultura y otra cuando la cultura se pone al servicio de la marca. Es decir, en muchas ocasiones, marcas nos ponemos al servicio de la cultura. Por ejemplo, si yo ayudo en la producción de una película de Àlex de la Iglesia o de Isabel Coixet o de Fernando Colomo, yo sé que me pongo al servicio de ellos y de su obra. Pero si un día Isabel Coixet, Fernando Colomo o Àlex de la Iglesia hacen un anuncio para la marca, es el mundo de la cultura el que se pone al servicio de la marca. Y ambas cosas hay que diferenciarlas y entenderlas. Porque una cosa es patrocinar, mecenazgo y filantropía con el mundo de la cultura, y otra cosa es cuando el mundo de la cultura pues hace lo contrario y está actuando para la marca, entendiendo la marca. No la marca entendiendo el mundo de la cultura y financiándolo, sino el mundo de la cultura entendiendo a la marca y ayudándola a conseguir sus objetivos. Lo decía un poco por clarificar. Pues sí, tienes totalmente razón. Lo que pasa es que yo creo que es verdad que hay un concepto en las marcas, o sea, aquí en España no sé por qué a veces vemos que una marca como que pervierte un proyecto, como que no, y sin embargo es un concepto muy anglosajón, ¿no? Que conviven con mucha más naturalidad. Esa diferencia está clarísima, pero sí es verdad también que en España hay a veces como también un
una mala visión de las marcas cuando entran en un proyecto, ¿no? Bueno, vamos agotando el tiempo, pero todavía queda por lo menos... ¿Tenemos tiempo o no? ¿Cómo que 3? Hasta las 3 de la tarde tenemos, qué bien. 3 minutitos. 3 minutos, 3 preguntas. Pues no, pregunta y media. No, enlazando justo con la intervención anterior, yo creo que una de las claves de éxito en ese puente entre la cultura y la empresa es, por una parte, que las marcas, las empresas confíen en la cultura y se acerquen al mundo de la cultura para desarrollar sus estrategias de comunicación y de marketing, pero también que desde la cultura, desde las instituciones culturales, las personas estén preparadas en esa colaboración con el mundo de las empresas, porque hay también muchos prejuicios en el sector cultural de que las marcas con su visión comercial van a matar la pureza, la belleza del arte. Y yo creo que estamos viviendo una época muy interesante en la que en las instituciones culturales los equipos se están profesionalizando también y son más capaces de gestionar estos proyectos. Yo, por mi parte, trabajé en grandes empresas, luego creé una agencia que se dedica a ser de puente entre empresas y cultura y ahora estoy en una institución cultural. Lo que me interesaría saber por parte de las empresas y marcas es si habéis vivido situaciones así, de querer hacer cosas con entidades culturales que no entendían vuestras necesidades por prejuicios o miedo a la parte comercial vuestra. Yo en mi caso sí. En algunos casos bueno, pues se ha solucionado en el proceso y en otras no. Pero después de varios casos y de prueba de error, al final yo creo que hay 3 cosas que tienes que tener muy claras desde el principio. Es que los objetivos estén muy claros desde el principio, desde el minuto 1 y que sean compartidos, que haya flexibilidad por ambas partes, porque si no tampoco funciona. Y luego el tema de la calidad, el craft. O sea, entendido de muchas maneras, también es algo que fricciona, no en un principio, pero sino que fricciona en el desarrollo. Y si tienes claras estas 3 patas, yo creo que la cosa fluye, en mi humilde opinión. Bueno, tenemos que terminar. Antes de dar las gracias a Elena, a Aurelie, a Fran, se me dio tu nombre ahora, perdona. A Rubén, perdóname, y a María Luisa. Simplemente muy rápido, había una pregunta que no estaba hecha y que guardaba para el final porque realmente se ha respondido a lo largo de la sesión, que es cuáles son las claves para un buen trabajo de co-creación. Y resumo lo que habéis dicho en varias de vuestras intervenciones. Primero, saber quién es quién, saber cuál es su papel en el proceso y respetarse mutuamente. Tener un buen interlocutor en todo el proceso. Saber armonizar los cómo en dirección al objetivo común. Y finalmente, saber ceder, es decir, que cedan todos, no solo los que tienen menos dinero, sino también los que han generado el proyecto. Sin mucho más que contaros, daros las gracias de nuevo por vuestra participación en esta mesa, ha sido verdaderamente interesante y seguimos. Gracias a todos. A vosotros. Gracias.